Día 126, lección número 12, Evangelio de San Marcos. Quinto, ¿por qué leer este libro y cómo entenderlo? Todas las emisoras de radio y televisión transmiten las principales noticias del mundo en 30 minutos. El Evangelio de Marcos ofrece una aproximación igualmente ágil al narrar la historia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Saliendo del anonimato, este singular Dios hombre apareció en los titulares a medida que predicaba y hacía milagros, logrando gran popularidad, así como una oposición mortal. Esta es la noticia más grande de todos los tiempos. Escrito por un joven que trabajó al lado del pescador que vivió la historia. Este recuento enfatiza las acciones y no pierde el tiempo en palabras de más, dándonos un retrato de Jesús vivido y de primera mano. Las acciones de Jesús son el centro de la escena, dado que ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Lo vemos trabajando arduamente, ayudando a las personas en necesidad, sanando a los que estaban enfermos, animando a los que no tenían esperanza, liberando a los que estaban en esclavitud y dando luz a los que estaban en tinieblas. Marcos provee un recuento de la vida de Jesús lleno de acción, que culmina cuando nos sumerge en los detalles del sufrimiento y sacrificio de Jesús en su última semana en la tierra. Estas poderosas historias fueron escritas para fortalecer a los creyentes romanos que sufrían persecución, tanto para vivir como para morir sin temor alguno. Considera las implicaciones de seguir el ejemplo del Siervo Supremo que te llama a un ministerio de servicio. La traducción afirma que Marcos escribió lo que Pedro predicó, y hay inconfundibles indicios en el Evangelio mismo de que hubo una tal conexión entre Marcos y Pedro. El Evangelio de Marcos comienza con el llamado de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Al final aparece el Cristo resucitado enviando un mensaje a sus discípulos y a Pedro. Capítulo 16, versículo 7. La confesión de Pedro es uno de los momentos cumbres del documento. Capítulo 8, versículo 29. La casa de Pedro es el centro del ministerio de Jesús en Capernaum. Capítulo 1, versículo 29. Al mencionar a los primeros seguidores de Jesús, Marcos habla de Simón y sus compañeros. Capítulo 1, versículo 36. En una y otra ocasión, Marcos registra incidentes que muestran las serias fallas de Pedro. Por ejemplo, la reprensión por parte de Pedro. Capítulo 8, versículos del 31 al 33. Pero también anota puntos a su favor. Por ejemplo, la promesa de las llaves. Todo lo cual es comprensible si se le considera como información precedente del propio Pedro. A la misma conclusión apunta la estructura paralela que observamos al comparar el Evangelio de Marcos con el sermón que Pedro dio en la casa de Cornelio. Leer Hechos capítulo 10, versículo del 36 al 43. Estos 8 versículos de Hechos corren a la par de la geografía y la teología del Evangelio de Marcos. En ambos, la geografía parte del bautismo de Jesús por Juan al ministerio de Jesús en Galilea y concluye con su muerte y resurrección en Jerusalén. En ambos, la teología se centra básicamente en el perdón de pecados y en Jesús como juez de vivos y muertos. Somos el número 1, los más grandes, fuertes y hermosos campeones.
Cada día estas proclamas audaces afirman declaraciones de supremacía. Todos queremos ser triunfadores. Perdedores son los que no quedan en los primeros lugares. En directo contraste están las palabras de Jesús. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Capítulo 10, versículos 45. Jesús es lo más grande que existe, Dios encarnado, nuestro Mesías, pero entró en la historia como siervo. Este es el mensaje de Marcos, escrito para animar a los cristianos romanos y probar más allá de duda que Jesús es el Mesías. Marcos presenta una rápida sucesión de vívidos cuadros de Jesús en acción y nos revela su verdadera identidad, más por lo que hace que por lo que dice. Es Jesús en movimiento. Marcos no habla del nacimiento de Jesús. Comienza su evangelio con la predicación de Juan el Bautista. De ahí pasa rápidamente por el bautismo de Jesús, la tentación en el desierto y el llamado a sus discípulos. Marcos entra de lleno en el ministerio público de Jesús. Vemos a Jesús enfrentándose a los demonios, sanando a un leproso, perdonando y sanando al paralítico cuyos amigos bajaron ante la presencia del Señor. Luego Jesús llama a Mateo Leví y tiene una cena con él y sus cuestionables socios. Este incidente inicia en el conflicto con los fariseos y otros líderes religiosos, que lo condenaron por comer con pecadores y quebrantar el día de reposo. En el capítulo 4, Marcos se detiene para dar una muestra de las enseñanzas de Jesús, la parábola del sembrador y la ilustración de la semilla de mostaza. Luego vuelve a entrar de lleno en la acción. Jesús calma la tempestad, echa fuera demonios y sana a la hija de Jairo. Después regresa a Nazaret por unos días y ya experimenta el rechazo en su ciudad natal. Jesús comisiona a los discípulos a esparcir la semilla de las buenas nuevas por todo lugar. Aumenta la oposición de Herodes y los fariseos. Decapitan a Juan el Bautista, pero Jesús sigue adelante y alimenta a 5,000. Ayuda a la mujer sirofenicia, sana a un sordo y alimenta a 4,000 personas. Finalmente, llegó el momento de enfrentar a los discípulos con su verdadera identidad. ¿Sabían en realidad quién era él? Pedro lo proclamó como el Mesías, pero de inmediato demostró que no entendía la misión de Jesús. Después de la transfiguración, Jesús continuó enseñando y sanando, confrontando a los fariseos en cuanto al divorcio y al joven rico acerca de la vida eterna. El ciego Bartimeo recibe la sanidad. Los acontecimientos se desplazan con rapidez hacia el clímax, la Santa Cena, la traición, la crucifixión y la resurrección se representan dramáticamente junto con más enseñanzas de Jesús. Marcos nos muestra a un Jesús activo, sirviendo, sacrificándose, salvando. Al leer Marcos, esté listo para la acción. Permita que Dios actúe en su vida y sienta el desafío a moverse para servir en este mundo.